las 8:01 de la mañana, que no se le da tarde. Déjeme comentarle que vamos a hablar a continuación acerca de la tolerancia, que es un valor social que no solo debe ser reconocido, sino también debe ser alentado por todas las personas. Y para hablarnos precisamente de este tema nos enlazamos con Miguel Ángel Reina, quien es entrenador profesional en desarrollo humano y entrenador de la mente. Es un gusto tenerte esta mañana. Muy buenos días. Acaba de pasar el Internacional de la Tolerancia y por eso quisimos hablar de este valor, porque creo que muchos ni siquiera sabemos qué significa y no sabemos si lo tenemos o no. Así que adelante con este tema. Es un placer conocerte, Miguel Ángel. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación, Katia. Y pues un gusto poder estar aquí y un saludo a toda la audiencia. La tolerancia la podemos abordar desde dos enfoques. Uno que es más negativo, que está relacionado con el aguantar, con el soportar. Y este tipo de percepción a lo que nos lleva al final del día es algún tipo de acto de violencia, que puede ser verbal o físico, ya que el nivel de conciencia es un poquito más bajo. Pero también tenemos otra concepción acerca de la tolerancia, la cual tiene un enfoque más positivo y el cual ha recobrado fuerza en los últimos años en la cultura, en la política, en el derecho, ¿no? En el desarrollo humano, y el cual está relacionado con el respetar, pero no solo con el respetar, sino con el aceptar las diferencias y la diversidad de las demás personas en su forma de pensar, en sus creencias, en sus actitudes, comportamientos. Pues qué interesante conocer más acerca de este concepto, de este valor. Bien hablas que es parte fundamental, pues el respeto hacia las opiniones, hacia las ideas de los demás, de los que tengo enfrente. Pero ¿cómo desarrollarla? El factor primordial es la educación, ¿sabes? Esa es la mejor manera de fomentar la tolerancia, ya que entre más joven sea la persona a la cual se le fomente este valor, esta capacidad, esta virtud, ¿no? A través de la educación, a través de desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento individual, que le permita separarse del pensamiento colectivo, del pensamiento de las masas, le va a permitir discernir y ser capaz precisamente de él generar también su propio pensamiento, el cual pues al final esto conlleva a su propia tolerancia, al desarrollo de su propia tolerancia y ser capaz de respetar precisamente el pensamiento de las demás personas. Pues qué interesante, creo que es algo fundamental, bien lo mencionas, debe de comenzar desde pequeños, inculcarles a los niños estos valores, que mucho se habla que cada vez la sociedad pues los va perdiendo, así que creo que es algo fundamental, creo que es pues interesante que existan estos días internacionales y pues bueno, ¿cómo fomentarlo, este valor en la vida cotidiana, que se vea marcado en las acciones que voy realizando día a día? Claro, pues primeramente, como te comentaba, es nosotros empezarnos también a separar un poquito de manera consciente de las redes sociales, ¿sabes? Porque las redes sociales juegan un factor fundamental, ya que tienen un algoritmo la cual alimenta nuestra manera de pensar. Y si nosotros nos quedamos solamente en nuestro microespacio, nuestro mundo, alimentándonos solamente de la información que refuerza nuestro pensamiento y no nos aperturamos a escuchar un pensamiento diferente, entonces pues me voy a cegar y voy a creer que esta solamente es mi verdad. Entonces hay que empezar precisamente por esto, por empezar a separarnos del pensamiento colectivo, del pensamiento de las masas, separarnos un poquito solamente de lo que hablan las redes sociales y yo alimentarme, fomentar la lectura, conocer a las personas, salir a la calle, hablar con ellas, saber qué les lleva a pensar de esa manera y eso genera empatía y cuando yo genero empatía entonces estoy en posibilidad de realmente entender por qué esa persona es capaz inclusive de dar la vida por esa manera de pensar, ¿no? Cuando le ponemos nombre, cuando le ponemos cara al pensamiento contrario, entonces esta empatía me permite llegar a esa comprensión y a esa tolerancia. Entonces, conocer, escuchar a los demás. Pues me encantaría que hoy todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, hicieran la pregunta, ¿qué tan tolerantes soy o no soy? ¿Qué les dirías a todos ellos? ¿Cómo, pues aventurarnos a hacernos este tipo de preguntas y atrevernos a trabajar en los valores que a lo mejor no tenemos pues tan presentes en la vida cotidiana? Acabas de decir algo fundamental. Requerimos partir de la pregunta, cuestionarnos acerca de qué tan intolerante soy. Porque esa pregunta me va a dar entonces a mí pie
para poder entonces saber qué tanto estoy respetando los derechos y las libertades de las demás personas. ¿Cómo yo estoy vulnerando en sus libertades o estoy coartando las libertades de otra persona con mi manera de pensar, con mi manera de ser? Y entonces esto pues fomenta precisamente, amplía la conciencia al yo cuestionarme y por consiguiente entonces también ponerme en los zapatos de la otra persona. Si yo estuviera del otro lado, me gustaría esto. Si yo estuviera, yo fuera aquella otra persona, ¿estaría dispuesto a tolerar esto? Entonces, parte de cuestionarnos primeramente. Antes de preguntar qué puedo tolerar o no, es preguntarme qué tan intolerante soy. Perfecto, pues nos quedamos con esta pregunta, ¿qué tan intolerantes somos? Y creo que podemos empezar desde casa, cómo respetamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, su manera de pensar y su manera de actuar y también las creencias, opiniones que puedan llegar a tener. Te agradezco mucho por estos minutos, por acercarnos a este concepto, a este valor de la tolerancia. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, Katia, un gusto, un saludo. Bueno, pues le agradecemos a Miguel Ángel, profesor en desarrollo humano y también pues entrenador de la mente. Muchísimas gracias.